Hola, muy buenos días. Otro domingo precioso, gloria a Dios. No sé cuántos tienen ganas de recibir palabra de Dios. Amén. Hoy yo quiero hablarles acerca de la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Amén. Esa segunda epístola se escribió en el año 67 después de Cristo aproximadamente. La primera carta que Pablo le escribiera a Timoteo la hizo desde una prisión, pero era una prisión, digamos, una especie de arresto domiciliario, ¿sí? Estaba más o menos cómodo, entre comillas, ¿no? Si se puede decir así. Pero esta segunda carta a Timoteo, Pablo la escribe desde una celda oscura, una celda fría en Roma, ¿amén? Y no solamente la escribe desde allí, sino que la hace sabiendo que en cualquier momento será ejecutado por las órdenes del César Nerón. Amén. De hecho, poco tiempo después, Pablo fue decapitado. Amén. Y en esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, él toca varios temas y Pablo habla acerca de divisiones que se estaban produciendo en la iglesia, habla del surgimiento de apóstatas dentro de la iglesia de Jesús, habla de personas que abandonaron el evangelio para irse al mundo, habla incluso del poco apoyo que los miembros de la iglesia le brindaban a los ministros, ¿no? Y también toca el tema de personas que se dedicaban a causarle daño a los que servían a Dios, como el famoso Alejandro el Calderero. Amén. La segunda carta es preciosa, bueno, como toda la Biblia. Sin embargo, en estos días el Espíritu Santo me hizo prestar especial atención a dos versículos del capítulo 1. Son los versículos 6 y 7 que quiero leerles muy rápidamente. Amén. En 2 Timoteo 1, versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que fíjense qué clase de consejo Pablo le está dando a su discípulo Timoteo, que se encuentra pastoreando, es un joven, y se encuentra pastoreando la iglesia en Éfeso. Amén. Una iglesia que está presentando muchos de esos problemas que antes mencionaba. Los tiempos están convulsos y en medio de todo ese contexto, Pablo le exhorta y Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. Amén. Ahora, avivar el fuego del don de Dios. ¿Cuál sería ese don de Dios del que está hablando? Algunos consideran que cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, recibimos a Jesús por la fe en nuestros corazones, nos bautizamos en las aguas para perdón de pecado y entonces recibimos la promesa, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Algunos creen que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos concede ciertos dones espirituales, ¿sí? Pueden concederte 1, 2 o 3. Incluso hay algunas personas, algunos que enseñan que el Espíritu Santo solamente nos concede un don espiritual, y nosotros tenemos la tarea de descubrir cuál es el don de todos los dones espirituales que menciona la palabra de Dios, cuál es el don que el Espíritu Santo me ha concedido. Y yo tengo que descubrir cuál es ese don para entonces centrarme en él y funcionar según ese don que el Espíritu Santo, por su gracia, me ha concedido. Amén. Sin embargo, desde mi punto de vista, es mi criterio y como yo lo veo, creo que estas dos consideraciones son equivocadas. Tanto que el Espíritu Santo da algunos dones como que da un solo don para que yo como hijo de Dios y como miembro del cuerpo de Cristo funcione. Creo que eso es una consideración o dos consideraciones equivocadas y precisamente son una de las causas por las que considero que muchos miembros de la iglesia viven frustrados y se encuentran desanimados y algunos hasta apáticos. Y aunque no pretendo detenerme mucho en este tema, sí quiero hablar muy brevemente
muy brevemente acerca de los dones espirituales. Sí, esos dones espirituales, porque pienso que el conocimiento que tengamos acerca de este tema puede determinar, pero en grandísima medida, la clase de vida espiritual que como hijos de Dios estamos manifestando dentro de la Iglesia de Cristo en el lugar donde vivimos. Amén. Si desconozco los dones del Espíritu, amén, y todo lo que si los tengo, si no los tengo, cuáles tengo y cuáles no tengo, si desconozco ese tema, mi vida espiritual va a estar afectada. Y si los conozco, también mi vida espiritual va a manifestarse y va a estar de otra forma diferente. Gloria a Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, mi hermano. Un don es un regalo. Y cuando hablamos del don del Espíritu Santo, estamos hablando de que Él es el gran regalo que nosotros recibimos por pura gracia cuando nosotros decidimos confiar y creer en Jesucristo. Amén. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios, por su infinita gracia y amor, nos concede ese gran regalo, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Digamos que este es el Espíritu Santo, un gran regalo que Dios nos concede cuando yo pongo mi fe y pongo mi confianza en el Señor. Pero sucede que este gran regalo contiene dentro muchos otros regalos preciosos, que es a lo que llamamos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Es como si Él fuera una caja grande, una bolsa grande, que contiene muchos otros regalos. Alabado sea su nombre, porque esos otros regalos forman parte de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Los dones del Espíritu Santo, pues, son del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 12, dice allá, versículo 4 al 6, dice, ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. ¿Se dan cuenta que aquí Pablo está hablando de dones, ministerios y operaciones? Y dice que todos son dados por Dios a su iglesia. Fíjense, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, Dios nos está dando esa diversidad de dones, varios dones. Gloria a Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque es Cristo quien constituye los ministerios. Amén. Pero los ministerios en sí no dejan de ser dones, porque son dados por Dios. Gloria a Dios, por el Señor mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, las operaciones. Por eso vamos a ver esta tabla. No sé si cabe aquí o si tendremos que ponerla en toda la pantalla. Amén. Marco me ayudará. Pero fíjense que en esa tabla está dividida en 3 columnas y justo la primera columna nos habla de los dones. Esos dones que son motivos, vean ustedes ahí cuántos hay. Son un motivo innato que Dios coloca en cada creyente. ¿Para qué? Para expresar su amor a otros. Por eso se les llama, muchos le llaman dones motivacionales. Amén. Porque son motivos innatos que Dios, por medio del Espíritu Santo, impregna, pone dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, para expresar su amor a otros. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso ahí está el servicio, por eso ahí está la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Luego en la segunda columna vemos los ministerios que menciona Pablo. Esos 5 ministerios que hay en la iglesia de Cristo. Amén. Que son las oportunidades. ¿Qué es un ministerio? Es una función. Ministerio no es una posición, ministerio es una función. En Cristo Jesús no hay nadie por encima de nadie, mi hermano. En Cristo Jesús todos estamos en un mismo nivel. Gloria a Dios. Todos somos iguales delante del Señor. Amén. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No hay nadie más importante que otro. Cada uno tiene su función. Cada uno ejerce su ministerio. Gloria a Dios. Ministerio es servicio. Ministerio es una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y ahí se mencionan desde los apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores. Gloria a Dios, son las manifestaciones, son las oportunidades de servicio que se presentan
para el ejercicio de los dones de la primera columna, de los dones motivacionales. Amén. Gloria a Dios. Y por último, esa tercera columna que habla de las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Pues esas son las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que reciben nuestro ministerio. No sé si me explico. Ahí están dones de sanidad, ahí están milagros, ahí está la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Las lenguas famosas, la interpretación de lenguas, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Gloria a Dios, a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para bendecir, para cumplir una función, cumplir un propósito divino. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo habla del Evangelio en 2 Timoteo capítulo 1. Fíjense, hablando del Evangelio, y mira lo que dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles o de los gentiles. Gloria a Dios. Así que en esa sola declaración vemos que, no sé si te das cuenta, pero vemos a Pablo funcionando como evangelista, predicador. Fui constituido predicador, evangelista, apóstol y maestro. Y evidentemente son tres ministerios diferentes según la segunda columna que vimos, ¿no? De los dones espirituales. Gloria a Dios. Son tres ministerios diferentes que Pablo dice, fui constituido por el evangelio, fui constituido predicador, apóstol y también maestro de los gentiles. Gloria a Dios, son funciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Evidentemente cuando Pablo llegó a Corintio, cuando Pablo llegaba a los diferentes lugares donde no había un alma que conociera de Cristo, lo primero que hace un apóstol, ¿qué cosa es? Es predicar el evangelio. Tiene que hacer función de evangelista, ¿sí? Tiene que moverse en el ministerio del evangelismo. Tiene que hacer función y trabajo de evangelista. Gloria a Dios. Amén. Pero luego que se empiezan a convertir las almas, él tiene que ejercer de maestro para poder discipular, para poder enseñar el evangelio, enseñar principios, enseñar las doctrinas del evangelio. Gloria a Dios. Amén. Y luego, al mismo tiempo, con todo eso, él tiene que también funcionar como pastor. ¿No lo crees? Sí, tiene que hacer una función pastoral, gloria a Dios, porque tiene que cuidar de esas almas que están viniendo a Cristo. ¿Me estás entendiendo? Entonces no es que cuando nacemos de nuevo Dios me asigna un ministerio específico y ya, y de ahí no me muevo. No, ministerios son dones espirituales también, ¿sí? Y son funciones, son oportunidades de servir a Dios en determinados momentos. Gloria a Dios. Por eso Pablo empezaba, es apóstol de Cristo. ¿Qué es un apóstol? De alguien que va, es un enviado. Amén. A un lugar donde no hay testimonio de Cristo. Nadie conoce el evangelio. Y ahí él empieza a hacer función de evangelista y también función de maestro y función de pastor. Y cuando la iglesia crece y él constituye, prepara, entrena y constituye el liderazgo de esa iglesia, constituye pastores o ancianos, según cómo se organicen, pues entonces ahora Pablo puede seguir con su ministerio apostólico a otro lugar, a empezar otra vez la obra. Gloria a Dios, porque allá aquí deja establecido un liderazgo que funciona de acuerdo a los ministerios que Cristo ha establecido en su iglesia. No sé, espero, yo creo que sí, que me estoy explicando. Amén. Entonces, ahí vemos a Pablo funcionando como evangelista, apóstol, maestro, esos tres ministerios por lo menos, tres ministerios diferentes. Pero para poder funcionar como evangelista, como maestro, como apóstol, como pastor, Pablo necesitó también ejercer los dones de la primera columna, los dones motivacionales, dones de profecía. Profecía en este caso es declarar la palabra, es hablar la verdad de Dios, es hablar el evangelio, eso es profecía. Servicio, misericordia, exhortación, administración, enseñanza y el don de dar. Gloria a Dios. Todos esos dones espirituales que están en Pablo, porque si Pablo tiene al Espíritu Santo, tiene todo lo que el Espíritu Santo tiene. Amén. Como esta bolsa. Gloria a Dios. Tiene estos verdes, son los dones motivacionales. Luego estos negros son los ministerios. Y estos naranjas, pues, representan las operaciones del Espíritu Santo. Entonces, piensen en esto.
Para Pablo ejercer como evangelista, para Pablo moverse como pastor, como apóstol y todos esos ministerios que se necesita y que funcionó, gloria a Dios, durante el establecimiento de las diferentes congregaciones o iglesias en las ciudades. Él necesitó fluir, él necesitó moverse en esos dones motivacionales del servicio, de la exhortación, de la administración, de practicar la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Incluso mientras ejercía su ministerio, gloria a Dios, el ministerio pastoral, el ministerio apostólico lo puede desempeñar porque los otros dones están en funcionamiento. Si no hay misericordia, si el don de misericordia no funciona en mí, ¿cómo puedo yo servir como pastor? ¿Cómo puedo cumplir ese ministerio, esa función de pastor? Si no está el servicio, si no están todos los demás, ¿cómo puedes funcionar? ¿Cómo puedes cumplir un ministerio específico dentro del cuerpo de Cristo? No puedes. Entonces, no solamente Pablo, para ejercer esos ministerios en los que él funcionó, necesitó moverse, reconocer los dones motivacionales y dejar que el Espíritu Santo fluyera a través de esos dones para él cumplir su función, cumplir su ministerio. Amén. Sino que además de esos dones motivacionales, también el Espíritu Santo, mientras él cumple y desarrolla su ministerio apostólico, pastoral, o evangelista, o maestro, el que sea, profeta, pues también las operaciones, que es la tercera columna, los naranjas, ¿se acuerdan? La tercera, las operaciones, que son las manifestaciones del poder de Dios. Amén. Como ministro del Evangelio, como pastor, como evangelista, como apóstol, etc. Hay operaciones, dones espirituales que se clasifican aquí como las operaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Que son interpretar lenguas, que son palabras de sabiduría, que el Espíritu Santo manifiesta en determinado momento cuando se necesitan. El Espíritu Santo los saca, los revela, lo desborda a través de ti, a través del siervo de Dios, a través del discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Me estoy explicando. Dones de sanidad, dones de milagros. Esas son manifestaciones del poder de Dios que están ya en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, no sé si te das cuenta, puedes ver cómo funcionan los dones motivacionales, los ministerios y las operaciones del Espíritu como un todo en la vida del discípulo de Cristo. Gloria a Dios. A ver si lo vemos aquí mejor. En el libro de Hechos, por ejemplo, muchos de ustedes conocen a Felipe, ¿sí? La historia de Felipe. Vemos a Felipe sirviendo en las mesas. Quiere decir, está repartiendo alimentos como parte de un equipo de 7 diáconos que los apóstoles designaron para esa función específica en un momento concreto, en que la iglesia se multiplicó de tal manera que los apóstoles hasta ese momento, hasta ese minuto, se ocupaban no solamente de la oración, de predicar y de hacer su función, su ministerio apostólico, sino que además se ocupaban de servir en las mesas. Hasta que llegó un momento en que están desbordados, porque la iglesia se ha multiplicado y entonces ellos entienden que no es bueno que ellos descuiden su función y su llamado apostólico, ¿sí? ¿Para qué? Para también servir, ocuparse de las mesas. ¿Podían hacerlo? Claro que sí, de hecho lo hicieron por mucho tiempo. Pero ahora que la iglesia crece, ahora que la iglesia se desarrolla, entonces ellos determinaron escoger a 7 varones, a 7 hombres, pero no cualquiera, sino 7 hombres que reunían unas ciertas características. Gloria a Dios. ¿Qué características tenía Felipe para ser escogido entre ese grupo de 7? Para servir a las mesas, imagínate, para llevarle el alimento a familias que estaban necesitados dentro de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué características tenían esos hombres? Que era un hombre, Felipe, de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y además lleno de sabiduría. Gloria a Dios. ¿Y qué son todas esas cosas? El buen testimonio, la sabiduría. Cuando dice lleno del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles pudieron ver eso en Felipe y también en Esteban? El primer mártir de la iglesia, Esteban también estaba en ese grupo de 7 diáconos. ¿Por qué lo vieron? Porque hay dones, los dones llamados motivacionales,
que eran evidentes, funcionaban. Felipe funcionaba en esos dones, se evidenciaban esos dones, se desbordaban esos dones espirituales del servicio quizás, ¿sí? Quizás no, seguro, del servicio, de la misericordia. Gloria a Dios, todo eso se desbordaba en él y los apóstoles y la iglesia, el liderazgo de la iglesia lo percibió, lo constató y por eso oraron a Dios y escogieron a estos 7 hombres que tenían y reunían esas características. Gloria a Dios, eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, por eso ellos se ponen, empiezan ese ministerio, esa función dentro del cuerpo de Cristo en ese momento concreto. Empiezan a ejercer el diaconado, que es como se llama esto. El diácono no es pararse en la puerta de un edificio, del templo, de la iglesia, del templo, mal templo. No voy a decir templo porque el edificio no es el templo. El templo somos nosotros. Es en nosotros donde habita el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos claros en eso, seguro. Entonces, el diácono, ser diácono no es el que se para ahí en la puerta del templo y organiza las sillas. Bueno, eso es una función. Pero el diácono aquí era el que repartía, es el que sirve, el que atiende. Gloria a Dios, los asuntos dentro de la iglesia, las necesidades. Amén. Por lo tanto, aquí vemos a Felipe y a Esteban incluso funcionando como diáconos. Amén. En ese ministerio, en esa función. Gloria a Dios. Sin embargo, más adelante, ya no vemos a Felipe sirviendo de aquella manera. ¿Por qué? Porque la iglesia fue dispersada por causa de que sufrió persecución. ¿Se acuerdan? Y entonces los creyentes, la iglesia se dispersó. Solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Pero la mayoría de los cristianos fueron dispersados, obligados a salir de Jerusalén. Y en el caso de Felipe, él se dirigió a Samaria. Así que cuando él llega a Samaria, ¿saben lo que hizo Felipe? Yo creo que sí, porque lo tienes que haber leído. Gloria a Dios. Cuando llega a Samaria, Felipe lo que hizo fue buscar una casita y se cruzó de brazos y se empezó a lamentar y a enfriar. ¿Por qué? Porque su ministerio, que era ser diácono en la iglesia, era servir, era llevar alimentos a la gente necesitada, su ministerio ahora ya no lo podía ejercer en esas nuevas circunstancias. Mira tú. ¿Verdad que no fue eso lo que hizo Felipe? Claro que no. Felipe continuó fluyendo en los dones que ya tenía desde el momento en que se convirtió a Cristo, en los dones espirituales. Desde el momento en que recibió el Espíritu Santo, él recibe todos los dones que vienen con el Espíritu Santo. Esta bolsa con todo lo que contiene. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y entonces hay una nueva oportunidad de servicio delante suya. ¿Cuál era esa nueva oportunidad de servicio que se le presentó allí en Samaria? El predicar el Evangelio. ¿Y por qué Felipe pudo empezar a predicar el Evangelio de nuevo, con fuego en las calles? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque en él fluyó un hombre lleno del Espíritu Santo, mi hermano. Cuando digo lleno del Espíritu Santo es que su espíritu está bien conectado con el Espíritu de Dios, está sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Está como Jesús cuando dice, lo que yo hablo es lo que oigo decir a mi papá. Lo que yo hago son las obras que veo hacer a mi Padre. ¿Y cómo Jesús podía oír y ver lo que el Padre hablaba y decía? Por el Espíritu. Su Espíritu estaba en perfecta comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo le revelaba los planes y propósitos que Dios tenía con él. Ve hoy allá, hoy vete a Capernaum, hoy vete a Jerusalén, acércate a esa mujer en el pozo, vete al pozo que ahí va a venir una mujer y ahí tú le vas a hablar. Gloria a Dios, está sensible al Espíritu Santo. Eso es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y por eso Felipe, cuando llega ahí, él, en lugar de lamentarse y de quedarse con los brazos cruzados, como muchos en la iglesia hoy día suceden y hacen, pues no, él siguió fluyendo, ¿vale? O sea, tuve que salir corriendo de allá. Pero aquí, aquí la gente no ha escuchado el Evangelio. Gloria a Dios. Y como él empieza a fluir ahora en el don de uno de los dones motivacionales, que es la profecía, es declarar la verdad divina, es hablar la verdad de Dios. Gloria a Dios. Así que se pone a predicar el Evangelio en las calles.
Y cuando Él se pone a fluir en ese don y en otros, gloria a Dios, probablemente en ese, en el de la misericordia, en el servicio, porque todo eso es predicar el Evangelio, mi hermano. Predicar el Evangelio no es solo hablar, sino hacer. Gloria a Dios, somos testimonios vivos de Cristo. Somos pequeños Cristos, si se me permite decir, amén, porque el Espíritu de Cristo, Dios mismo, Cristo mismo vive en mí. Amén. Y nosotros lo que hacemos es manifestar a Cristo, si de verdad somos suyos y estamos llenos de su Espíritu. ¿Sí? Entonces, Él probablemente fluía en todo eso, no solamente hablaba, gracias a ese don tremendo que recibió junto con el Espíritu Santo, que es el de declarar la verdad de Dios. Amén. Y no solamente declaraba, Él en ese momento estaba funcionando como un ministerio, estaba desarrollándose en uno de esos 5 ministerios que Cristo mismo designó en su iglesia. Y ese ministerio es el evangelista. ¿Sí? Él funcionó, empezó a moverse como evangelista. Ya no estaba sirviendo a las mesas como diácono, ahora era un evangelista en Samaria. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo lo que estoy hablando acerca de este tema de los dones tan importante. Así que él reconoce esa nueva oportunidad, está sensible al Espíritu Santo y se pone a funcionar como evangelista, gracias a que está capacitado para ello porque tiene los dones necesarios para desempeñar esa función. Gloria a Dios, y no solamente los dones motivacionales que le ayudan a desarrollar y a desempeñar este ministerio evangelístico, sino que además se manifiestan en Felipe las operaciones, que no dejan de ser dones espirituales, porque todos son dones, porque nos han sido dados. Todo lo que recibimos son dones, son regalos que Dios nos ha dado. ¡Qué tremendo! Entonces ahora el Espíritu Santo se manifiesta a través de Felipe, gloria a Dios, con palabras de ciencia, con dones de sanidades, con milagros. Por eso dice que los cojos se sanaban, los enfermos se sanaban. Amén. Y empezó a trastornar Samaria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, ahora Felipe está funcionando dentro del cuerpo de Cristo como un evangelista, ya no como un diácono. ¿Ves? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando se menciona más adelante en 1 Corintios 12, Pablo menciona que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que desempeñar una función. Y es Cristo quien nos coloca, es Cristo quien nos constituye, es Cristo quien nos designa la función específica que debemos desempeñar en cada caso, en cada situación concreta. Amén. Gloria a Dios. A esto creo que es a lo que Jesús se refería cuando se encontró con Nicodemo. Y Nicodemo, pobrecito Nicodemo, ¿no? Porque ese era un hombre, un fariseo, que esperaba la venida del Mesías. Y de alguna manera en ese encuentro con Jesús, él reconoce que Jesús es el Mesías. Pero hay tantas cosas, tantas preguntas, tantas cosas que todavía no comprende, ¿no? Y es cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Y él se pregunta, ¿pero cómo así? ¿Tengo que meterme otra vez dentro de mi madre? Y es cuando Jesús le dice, mira Nicodemo, el que nace de nuevo es como el viento, ¿sí? El viento que sopla y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que nace de nuevo, el que nace del Espíritu, somos movidos y somos usados por el Espíritu Santo de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Amén. Somos movidos. Hoy estoy funcionando como pastor, pero mañana quién sabe cómo el Señor quiera usarme en otra ciudad, en otro lugar, en otro contexto. Gloria a Dios. Amén. Así es como yo entiendo. Por eso, primera de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, y aquí yo creo el Espíritu Santo, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria a Dios, la gracia de Dios se manifiesta a través de esa multiforme gracia, ¿sí? Se manifiesta a través de esos dones espirituales que ya tenemos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Eso como yo lo veo también en Romanos capítulo 12, cuando dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el Espíritu Santo que nos fue dado, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí está mencionando varios dones. Amén. Pero no está diciendo que unos tengamos unos dones y otros tengan otros. Gloria a Dios. Yo sé que muchas veces se enseña así, pero yo discrepo, sinceramente discrepo. Yo verdaderamente creo que si tengo el Espíritu Santo, tengo todo lo que el Espíritu Santo es y todo lo que el Espíritu Santo tiene. Todo lo que Él es. Amén. Entonces, no es que tengamos unos dones y otros tengan otros dones, sino más bien que todos lo que debemos hacer es crecer en los dones que hemos recibido con el regalo del Espíritu Santo. Por eso, al final de ese capítulo 12, Pablo dice, procuren pues los mejores dones. Gloria a Dios. No es que le pidamos, dame el don de sabiduría, dame el don de aquello y dame el don del otro. No, ya lo tienes. Ahora tú tienes que procurar los mejores dones. ¿En qué? ¿Cómo se hace eso? Pues entrenándome. Primero entendiendo que lo tengo. Y luego aprendiendo a usar esos dones, aprendiendo a moverme en esos dones, aprendiendo a ser sensible al Espíritu de tal manera que Él pueda fluir en mí con esos dones para cumplir su propósito en mi vida y a través de mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. En 1 Corintios capítulo 14, mira lo que dice el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, ¿cuántos? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, esos son dones, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase todo para edificación. O sea, Pablo, si te lees después del capítulo 14 y todo esto, gloria a Dios. Acuérdense que la iglesia primitiva era bien diferente, la manera en que se reunía y la manera en que funcionaba, bien diferente a lo que vemos en la iglesia hoy día. Amén. Había muchísima más libertad para que cada miembro de la iglesia expresara y manifestara los dones del Espíritu de diferentes maneras, según la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios no quiere decir que yo tenga dones y tú tengas otros, y tú te expreses en unos y yo en otros. No, es que según la necesidad y según como Dios quiera en ese momento, yo voy a fluir en un don o en el otro. Y tú fluirás en un don o en el otro. No es que todos seamos ojos y todos seamos manos. No, es que Dios no me va a usar a mí como una mano y a ti como un ojo en esta reunión, pero mañana a lo mejor a mí me usa como un pie y a ti como una oreja o como una boca. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo que debemos crecer en esos dones y estar sensibles y dispuestos para que el Espíritu de Dios, mi hermano, nos pueda usar en cada momento y en cada lugar, pero en la manera en que Él quiera hacerlo, según la necesidad que se presente para que sus propósitos se cumplan en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Fíjense, Él le dice a la iglesia, una iglesia en Corintio, en la ciudad de Corinto, que está repleta de problemas, pero también que está llena de los dones espirituales. Amén. Que saben usar, se mueven en los dones del Espíritu. Por eso dice, cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene alabanza, tiene doctrina para enseñar, tiene lengua, tiene dones, tiene revelación de la palabra, wow, con palabra de conocimiento, palabra de ciencia, o sabiduría, tiene interpretación de lenguas. Y ahí habla de diferentes dones, pero dice, pero todo se debe hacer con orden para edificación. Eso es lo que está tratando ahí en ese capítulo 14 el apóstol Pablo. Por ejemplo, imagínense que yo nunca he ejercido ninguno de los 5 ministerios que vimos en la columna del medio, ¿no?
ninguno de los 5 ministerios, que no dejan de ser dones porque son dados por Cristo, ¿sí? Él es el que establece esos ministerios, esas funciones dentro de su cuerpo. Entonces, yo nunca he ejercido ninguno de esos 5 ministerios, en una iglesia local me refiero, ¿no? Pero soy un verdadero discípulo de Cristo, ¿sí? Amo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Y entonces un día llego a un pueblo, a una iglesia, wow, qué bien, en esta ciudad hay una iglesia, y me voy a congregar. Esa es mi familia en la fe, esa es mi familia. Gloria a Dios, yo me entrego a esa familia. Así que desde el primer día me sujeto al liderazgo que está establecido por Cristo en su iglesia, en ese lugar. Amén. ¿Qué quiere decir que me sujeto a ellos? Que pongo a disposición mi vida entera. Mis dones están a disposición del cuerpo de Cristo en ese lugar. Amén. Y puede que, como la iglesia es un organismo vivo, no es una institución rígida, no es una institución, es un organismo vivo. Todos somos piedras vivas. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Todos nos movemos, todos accionamos, todos funcionamos, todos formamos parte de esta gran familia, este gran cuerpo que es su iglesia. Amén. Entonces, como es un organismo vivo y se basa en las relaciones de los unos con los otros, un día el liderazgo de esta iglesia local llega a reconocer en mí el nivel de crecimiento que estoy mostrando en determinados dones, como el caso de Felipe que vimos ahorita, ¿sí? Vieron en Felipe, wow, ciertas características de la manifestación de esos dones, el servicio, la misericordia. Vemos que es un hombre de oración, lleno del Espíritu Santo. Es buen testimonio, evidentemente, porque es fruto de lo que tiene dentro, es fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Y entonces el liderazgo de la iglesia se da cuenta de que, caray, cada vez que nos reunimos, ahí me aparezco yo y doy testimonio y comparto con ellos de cómo en la calle, en mi trabajo, de donde quiera que me moví, pude hablar de Cristo, pude hablar la verdad de Dios. En ese sentido pude profetizar, gloria a Dios. Y entonces el liderazgo de la iglesia se da cuenta que justo el evangelismo es un área débil en esta congregación local. Por lo tanto, los líderes de la iglesia, sean los ancianos, sea el pastor, sea como esté organizada esa congregación, pues me pueden asignar a mí la responsabilidad, guiados ellos por el Espíritu Santo, evidentemente, me pueden asignar la responsabilidad de ocuparme de entrenar a la iglesia para el evangelismo. Porque ser evangelista, mi hermano, no es que sea yo el que predique, no es que sea yo el que haga la función de evangelista, sino ser evangelista, que Cristo te haya constituido a ti como un evangelista en el ministerio de evangelismo en la iglesia. No es para que lo hagas tú, es para que tú entrenes a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. El pastor no está para ser pastor ahí, sí, y soy el pastor y ya está. No, el pastor tiene que enseñar, tiene que entrenar a la grey en todo lo que tiene que ver con el amor, con el cuidado de los unos a los otros. Eso es pastorear. Amén. El evangelista, entonces, como yo en mi ministerio de evangelista, pues entonces lo que tengo que enseñar a mis hermanos en la fe, gloria a Dios, a desarrollarse en esos dones motivacionales que tienen que ver o que le van a ayudar a moverse, a funcionar como evangelistas. Gloria a Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero así lo veo yo, así lo estamos viviendo nosotros. Hermanos muy jovencitos, hermanos que nunca en su vida pensaron en hacer las cosas que están haciendo hoy. Gloria a Dios. Pero es porque lo vemos así. Es que tenemos que entenderlo de esa manera, creo yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, de pronto ese liderazgo aprecia eso en mí, esos dones en mí, y me asigna esa tarea. Y mira tú, que Cristo mismo a través del liderazgo de la iglesia me ha constituido a mí en el ministerio como evangelista. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Y empiezo a funcionar como evangelista, pero resulta que yo amo tanto a Dios, que me esfuerzo y busco la palabra y leo y estudio. Y un día me invitaron me pidieron que diera una enseñanza. Y otro día me piden que dé otra enseñanza, y cuando vienen a ver descubren en mí también que estoy moviéndome en ese don de la enseñanza.
Por lo tanto, me asignan también, perfectamente pueden hacerlo, para que forme parte de un ministerio, el ministerio de maestro. Gloria a Dios. Así que fíjate tú, yo puedo estar funcionando como evangelista y puedo estar funcionando como maestro en esa iglesia local. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Es el mismo ejemplo que vimos en Pablo, perdón, en Felipe, cuando lo vimos ahorita. Gloria a Dios. Sí, funcionó como diácono, pero también, mira tú, ahora de evangelista por allá, por Samaria. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que quiero decir, mi hermano, es que según la necesidad que se presente, y los planes de Dios, porque acuérdate que la iglesia, ¿de quién es? Es de Cristo. No nos olvidemos de eso. Sea lo que yo sea, lo soy por la gracia de Dios. Sea lo que tú llegues a hacer, será por la gracia de Dios. Amén. Son sus planes. Así que lo que estoy tratando de decir es que según la necesidad que se presente en un momento concreto y según los planes de Dios, los dones que he recibido con el Espíritu Santo, llamémosle dones motivacionales o llamémosle ministerio o llamémosle operaciones, el Señor podrá usarlos a través de nosotros cuando, dónde y cómo Él lo determine. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que estoy tratando de decir. Amén. Por ejemplo, si en un caso te encuentras delante de una persona enferma, el Señor puede manifestar a través de ti el don de sanidad correspondiente para liberar al enfermo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? Y puede que tú no estés. Los dones de sanidad se asocian siempre al ministerio del evangelista. ¿Y quién dice eso? Y a lo mejor tú estás sirviendo como diácono o incluso eres nuevecito y estás congregándote y todavía no te han asignado ninguna tarea de responsabilidad. Gloria a Dios. Sin embargo, tú amas al Señor y lo poquito que hayas aprendido de Él, entiendes que ahora te encuentras con una persona enferma y por la fe en Jesucristo te atreves a orar por ese enfermo y Dios puede manifestar el don de sanidad a través de ti para liberar a ese enfermo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí? En otra oportunidad puede que estés ya no frente a un enfermo, sino que estés delante de una persona que esté afligida, pero grandemente, y el Señor ahí puede usarte. ¿De qué manera puede usarte? Pues para consolarla, para bendecirla, para levantarla. Puede darte la revelación de una palabra de ciencia, una revelación, una palabra de sabiduría o incluso una palabra profética, ¿sí? Que haga que esa persona reciba consuelo, reciba paz y también esperanza. Me explico, son manifestaciones del Espíritu, son los dones del Espíritu Santo. Por eso creo que cuando Pablo exhorta a Timoteo, volviendo a la segunda epístola de Pablo, cuando Pablo exhorta a Timoteo a que avive el fuego del don de Dios que está en él, se está refiriendo al don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué te parece? Es el don del Espíritu Santo. Yo creo que es el don cuando Pablo está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, ¿por qué avivar ese fuego? ¿Por qué se necesita y por qué Timoteo necesita avivar el fuego del don de Dios? Primero, vamos a recordar que en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, cuando Israel está en el desierto y construyen el tabernáculo de reunión, ¿no? Justo en la entrada del tabernáculo de reunión, que en el tabernáculo de reunión es donde Dios manifestaba su presencia, ¿sí? Allá en el lugar santísimo, gloria a Dios. Pero en el tabernáculo de reunión, ahí en los atrios, en el patio delantero, ¿no? Cuando entrabas hay un patio grande y ahí se encontraba el altar del sacrificio, el altar de bronce, ¿sí? Bueno, pues
Ahí se ofrecían esos sacrificios, se ofrecían holocaustos, se ofrecían sacrificios de diferentes tipos según los mandamientos que Dios le reveló a Moisés, ¿sí? Sin embargo, era responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego de ese altar encendido toda la noche y todo el día. Miren lo que dice Levítico 6:12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sobre el altar, sino que el sacerdote pondrá en él, ¿quién pondrá en él? Leña. El sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa era la manera de asegurarse que la presencia de Dios no se apartara de en medio de Israel. Amén. Pero resulta que hoy, eso fue en el Antiguo Testamento, ellos estaban en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy tú y yo sabemos que cada uno de los que hemos nacido de nuevo somos los sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes de Dios. Él nos constituyó reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No solo eso, también somos el templo donde el Señor habita. Gloria a Dios. Y tenemos la necesidad y la responsabilidad de mantener encendido ese fuego, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Fíjate que no es, Pablo no le dice a Timoteo, ora para que el Espíritu Santo avive el fuego en ti. No, es responsabilidad de Timoteo avivar el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el don de Dios. Amén. Es responsabilidad mía avivar ese fuego. Quizá Timoteo había descuidado, de alguna manera se había descuidado, y de ahí la exhortación del apóstol Pablo a que avivara esa comunión con Dios nuevamente, esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos servidores de la gracia de Dios. Ahora, el fuego del Espíritu Santo en nosotros está avivado ¿cuándo? Cuando mi espíritu, por eso la semana pasada cuando hablábamos del poder de la palabra que separa el alma del espíritu, hablamos un poquito de eso, ¿no? Cuando el fuego del Espíritu, de ese don de Dios que está en mí, está avivado. Pues cuando mi espíritu le busca, cuando mi espíritu se mantiene en comunión con el Espíritu de Dios. Si esto ocurre, mi alma entera podrá someterse a mi espíritu. Gloria a Dios, de manera que cada pensamiento, todo lo que es mi alma, cada pensamiento, cada decisión, cada emoción que experimenta mi alma, gloria a Dios, cada decisión que yo tome se convertirá en una verdadera adoración a Dios. Amén. Esos son los adoradores que Jesús le dijo a la samaritana, a la mujer samaritana, ¿sí? Que Dios busca adoradores que adoren, que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios muchas veces se adora desde el alma. Se cantan canciones lindas, se cantan tantas cosas, se hacen tantas cosas, incluso oraciones, pero son oraciones desde el alma. Son oraciones movidas por las emociones, movidas por los sentimientos, pero no sentimientos del espíritu, sino del alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu Santo se mantiene vivo, cuando mi espíritu está en perfecta comunión, está sensible a Él. Si mi espíritu está sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me está hablando continuamente y el Espíritu Santo me está revelando las cosas que Dios quiere hacer conmigo. Dios quiere salvar el mundo, sí, y lo quiere hacer a través de mí, y lo quiere hacer a través de ti y a través de su iglesia. ¿Se acuerdan Gedeón? Que hace unas semanas atrás hablábamos de él. Gedeón, oh Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué todo esté mal? No, yo quiero salvar a Israel, pero lo quiero hacer a través de ti, Gedeón. ¿Te das cuenta? Tienes que reaccionar. Lo quiero hacer a través de ti. Pues esto igual. Gloria a Dios, mi espíritu, si está en perfecta comunión con el Espíritu Santo, estará sensible. Y al estar sensible, capto los deseos del corazón de Dios. Capto los sentimientos del Espíritu Santo. Capto la compasión que Cristo siente por el perdido, por aquel borracho, por aquel que está drogándose en la esquina. Capto el dolor que hay en el corazón de Dios, ¿sí? Por ver la condición en la que se encuentra aquella familia. Y entonces mi alma se sujeta a mi espíritu. Quiere decir que lo que siente el Espíritu de Dios es lo que ahora mi alma también va a sentir, va a moverse. Yo voy a moverme por mi espíritu
por los sentimientos del Espíritu Santo y no por los sentimientos de mi propia alma. Las decisiones que voy a tomar van a ser tomadas en función de mi espíritu, de lo que está percibiendo mi espíritu, del Espíritu de Dios. Creo y espero estar siendo claro con esto. Pero cuando, por el contrario, yo descuido mi comunión con Dios, entonces ¿qué sucede? Que mi espíritu se debilita. Se debilita. Gloria a Dios. Entonces mi alma se inclinará ¿a quién? ¿Al espíritu? No, se inclinará a los deseos de la carne y del mundo. Y cuando mi alma se inclina a los deseos de la carne y del mundo, entonces yo me comportaré como un hombre almático, un hombre emocional y carnal también. ¿Por qué? Porque estaré inclinado a vivir por los sentidos, a vivir por mis emociones. Y esos sentidos y esas emociones y esas cosas que están en mi alma estarán influenciados por lo que ocurre en el mundo y por lo que el mundo ofrece. Entonces, si la circunstancia ahora mismo el coronavirus, ¿cuál es el resultado de vivir por el alma? ¿Cuál es el resultado que tendré yo, que experimentaré yo en mi vida personal si mi espíritu está debilitado? Que vivo por el alma. Y si vivo por el alma, ¿qué va a pasar? Viviré atemorizado. Porque imagínate, con esta crisis, en cualquier momento la cuarentena, no se sabe si van a echar gente de la empresa o si seguimos adelante, no se sabe esto, no se sabe los otros, hay miedo, hay inseguridad, ¿sí? Hay estrés, hay ansiedad, hay todo lo que sufre la gente que no tiene a Cristo, lo hay también en mí. ¿Por qué? Porque mi espíritu está debilitado. Alabado sea el nombre de Jesús. Estoy lejísimo de experimentar la victoria de Cristo en mi vida. Por eso Pablo es que aconseja a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Alimenta tu espíritu, Timoteo. Alimenta tu espíritu para que tu espíritu esté fuerte y esté sensible a mi voz, a la voz del Espíritu Santo. Y entonces ya tú no te muevas por el alma ni por la carne, mucho menos, sino que te muevas por el Espíritu. Alma mía, bendice a Jehová. Gloria a Dios, no temas, porque mi Dios hará proezas. ¿Y cómo lo sé? Porque Él me ha hablado. El Espíritu Santo te revelará a través de todos esos dones de los que estamos hablando hoy. Los dones espirituales que hemos recibido ya con el Espíritu Santo. Él te revelará sus propósitos, Él te dará una palabra de sabiduría, de ciencia, quién sabe. Él se manifestará en tu vida, mi hermano. Gloria a Dios. Así que hemos recibido el Espíritu Santo y con Él todos estos dones maravillosos. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano, hemos recibido un espíritu de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si puedes levantar tus manos ahí y decirle, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú me diste tu Espíritu Santo, no me diste un espíritu de temor, para que yo esté en temor y en inseguridad. No, tú me diste un espíritu que es un espíritu de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y por ese poder, porque recibieron el Espíritu Santo, ustedes podrán ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué podremos ser testigos? Porque recibimos el Espíritu Santo. Y por recibir el Espíritu Santo recibimos los dones que tiene el Espíritu Santo para nosotros, para capacitarnos para el ministerio, para ser testigos de Cristo en todo lugar donde Él nos envíe. Amén. Así que el Espíritu Santo nos ha concedido todos esos dones poderosos de los que hemos estado hablando para ser transformados y edificados en Cristo. Él nos ha vivificado, poniendo sus deseos en nosotros. Amén. Revelándonos sus propósitos, mi hermano. ¿Lo estás viendo? Gloria a Dios. Ahora nosotros podemos servir a otros. Podemos animar a otros. Podemos enseñar. Podemos consolar a otros. ¿Por qué podemos hacerlo? Por medio de déjenme cogerlos así, dones. Por medio de sus dones podemos predicarles, podemos sanar a los enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Podemos darles palabra de sabiduría y palabra de ciencia en el nombre de Jesús. Porque ante cada necesidad el Espíritu Santo nos
usará. Él fluirá, brotará de nosotros como río de agua viva. Él se manifestará a través de cada uno de sus hijos, en cada lugar, en cada momento, según las circunstancias, la necesidad y sus planes. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos recibido un espíritu de poder. ¿Qué te parece? Amén. Cuando te encuentras en situación de aflicción, podemos atravesarlas. Gloria a Dios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos atravesarla en el poder del Espíritu Santo? Porque experimentaremos su consuelo, experimentaremos su dirección por medio de los dones espirituales, por medio de los dones de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Por eso es que podemos vivir y atravesar las situaciones de la vida en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le exhorta y le aconseja a Timoteo, te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que hay en ti. Amén. Porque Dios no te ha dado espíritu de temor, Timoteo. La situación puede ser difícil, pero no te detengas, Timoteo. Yo te estoy escribiendo en una cárcel. En cualquier momento se abre la reja y me llevan para ser decapitado. Pero yo te digo, aviva el fuego. En cualquier momento me llevan, pero he peleado la buena batalla. Gloria a Dios. Amén. He terminado la carrera, le dice Pablo a Timoteo. Entonces yo te aconsejo, aviva el fuego del Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque no te dio un espíritu cualquiera, te dio espíritu de poder, amén, de amor y de dominio propio, amén. Acerca del amor y del dominio propio, si Dios lo permite, hablaremos la semana que viene, amén. Pero yo quiero que hoy, pues, meditemos, reflexionemos, mastica lo que hemos recibido. Contrástalo con la palabra. Quizás muchos han recibido una enseñanza diferente en este tema a la que han escuchado y recibido hoy. Que el Espíritu Santo hable a tu vida, a tu corazón, que te muestre el camino, que te revele, ¿sí? No sé, lo que tenga que revelarte. Gloria a Dios. Pero yo creo que el don que hay en ti es el mismo don que Pablo le está exhortando y le está animando y le está aconsejando a Timoteo que debe avivar ese fuego. Y ese es el don del Espíritu Santo. Creo que cuando recibiste el Espíritu Santo, con Él recibimos todos esos dones, tanto motivacionales como los ministerios, como las operaciones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que fluye a través de mí. En la medida en que mi espíritu está en sintonía con su espíritu, está sensible a lo que Él quiere hacer. Amén. Él se manifestará y Él me usará a mí en cada momento, en cada lugar, en cada situación, en cada circunstancia, de acuerdo a la necesidad y a los propósitos, a los planes que Él tenga. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, espero que esta haya sido una palabra de bendición para tu vida, que sea un reto para ti, un despertar, un reaccionar. Si has estado adormecido en la iglesia, si has estado desanimado, si te has sentido frustrado, mi hermano, entiende lo que eres en Cristo, lo que tienes por haber puesto tu confianza en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Necesitas, eso sí, ser entrenado en esos dones. Gloria a Dios. Por eso animo a los pastores, animo a los evangelistas, animo a los profetas, animo a todos los ministerios que hay en la iglesia, a que también entiendan y se agarren a esta verdad. Y entendamos que estos ministerios, estamos en esos ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. No solamente enseñando doctrina, sino que capacitando, entrenándoles para hacer uso de todos esos dones que el Espíritu Santo ha puesto en cada miembro de su iglesia. Gloria a Dios. Tenemos que fomentar, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que se mueva como Él quiera en cada uno de los miembros de nuestras congregaciones, no, de las congregaciones nosotros nos reunimos porque la iglesia es de Cristo. Amén. Entonces, ahí está el reto. Que Dios te bendiga. Amén. Espíritu Santo, queremos que traigas claridad a cada uno de nosotros. Amén. Que traigas revelación. Amén. A nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que nos ayude, Señor. Ayúdanos a descubrir. Ayúdanos a experimentar. Porque puede que teóricamente
tengamos conocimiento de todo esto, de todos estos dones, operaciones y ministerios de los que hemos visto acá. Pero tu iglesia necesita, Señor, vivir, accionar, moverse en esos dones, saber moverse, saber, algunos dirían activar esos dones, pero es moverse, es creerte a ti, es estar sensible, es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Gloria a Dios, porque yo sé que tú quieres hacer grandes maravillas. Tú quieres hacer grandes cosas en cada ciudad, en cada país donde está tu iglesia. Por favor, Señor, que no seamos tropiezo para ti. Hoy te decimos, Espíritu Santo, muévete en nosotros. Hoy vamos a avivar el fuego, tu fuego en mí. Yo lo quiero avivar, yo lo voy a avivar. ¿Cómo? Voy a empezar a leer esta palabra. Voy a empezar a orar en base a lo que leo. Voy a abrirte en mi corazón, Señor, y voy a expresarte cuánto deseo y cuánto anhelo que tú te manifiestes en mí, que tú salves esta generación y que me uses a mí como un instrumento, como una flecha para bendecir, para salvar a todos los que están en tinieblas hoy, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia en el mundo entero, Señor. Levántanos y ayúdanos a trastornar las ciudades, a trastornar las naciones. En el nombre de Jesús, mientras vivimos en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios.